¿Cuáles fueron esos factores que ayudaron al Reino Unido a salir de una posible recesión que anunciaban los miembros del Banco de Inglaterra y otros expertos? Juan Carlos, bienvenido y hablemos de lo que evitó que Gran Bretaña cayera en recesión. Hola, ¿qué tal Orlando? Estimados televidentes de Express News, qué placer saludarlo desde el norte de Londres. La Oficina Nacional de Estadísticas es la encargada de publicar cada 3 meses las cifras relacionadas con el crecimiento o contracción de la economía británica. El titular que tenemos hoy es que el Reino Unido logró esquivar por muy poco la recesión a finales del año pasado, es decir, estamos hablando del último trimestre de 2022. Esto, pues en cierta manera le ha ayudado al gobierno a respirar aliviadamente, pero no como para tirar cohetes, como dicen los españoles, porque sencillamente en el último trimestre de 2022 la economía británica tuvo crecimiento cero, es decir, se estancó. Y hay varias razones. La principal, dicen los expertos en economía, es que los paros que vivimos a finales del año pasado, por ejemplo del transporte, del servicio postal, afectaron la economía británica. Igualmente, quien lo creyera, el hecho de que el Mundial de Fútbol se haya realizado a finales de año afectó, por ejemplo, el flujo de hinchas del fútbol a los estadios ingleses, a los estadios británicos, y también las personas que van, por ejemplo, a los restaurantes o a los pubs o a los bares durante los partidos a consumir sus bebidas o comidas mientras disfrutan del fútbol. Estos elementos afectaron entonces el ingreso de, sobre todo, repito, el sector de la hostelería. Ahora, recordemos que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que este año Reino Unido podría entrar en recesión, y eso solo lo vamos a saber después del verano, porque para entrar en una recesión un país tiene que tener durante 6 meses una contracción de la economía, y esa contracción podría ser de 0.5 incluso de 1%, que no sería fuerte, como ya ha dicho el Banco de Inglaterra, sería leve, y quizás a finales de este año podríamos estar saliendo de esa posible recesión. El principal tema que debe enfrentar el gobierno de Reino Unido es sin duda alguna la inflación, que sigue por encima del 10%. Eso está afectando los bolsillos de todos, y a pesar de la inflación y a pesar de que la economía, digamos, se estancó, miren ustedes que el año pasado la economía británica, el Producto Interno Bruto, creció en un 4%, mucho más que los otros países del G7. Ahora, no al nivel de hace 2 años, cuando la economía británica creció por encima del 7%. Sin duda alguna, la crisis que hemos vivido por la pandemia, por el coronavirus y últimamente por la guerra o conflicto en Ucrania, siguen teniendo un impacto sobre la economía británica. Así que quedémonos con el titular. No es la super noticia en el sentido económico, porque básicamente la economía se estancó, pero por lo menos no se contrajo, no entró en números negativos, y esto es bueno para el país, para las empresas de este país, porque si ellos producen más, pagan más impuestos, y si el Estado tiene más impuestos, más dinero recaudado en impuestos, pueden invertir más en todos los ciudadanos, y por supuesto hay más posibilidades laborales para todos los que vivimos en Reino Unido. Un abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Adelante Orlando con más noticias en Express News.